Bienvenidos nuevamente a su programa Unidos en el Amor de Cristo. Agradecemos a nuestro Dios por esta oportunidad que nos da nuevamente de estar aquí en este lugar, en este canal, ya que la semana pasada fue de grande bendición, nos fuimos muy contentos, muy satisfechos, hubo muchas llamadas y así igualmente les hacemos la invitación en este día, en este miércoles, va un poquito fresca la mañana, pero muy agradable, muy bendecida de parte del Señor. Le decía a mis hermanos que cuando le pregunten a usted que cómo está, una de nuestras respuestas tiene que ser estrenando, y que le digan, estrenando, ¿qué dice? Pues nuevas misericordias, porque así lo dice la Escritura, Amén. que son nuevas sus misericordias cada mañana, según Lamentaciones, ¿verdad? Que Él nos bendice con bendiciones frescas, nuevas para cada uno de nosotros. Esperemos que esté en la comodidad de ahí de su casa, a gusto, ¿va? Los que nos están viendo, Amén, quizá en un aleluya. hospital, en una prisión, en un centro de Gloria a detención. Dios. Escuche la palabra, sintonice, deje allí el canal, va, para que usted reciba una palabra de bendición, de aliento para su vida. Y Gloria a como Dios, ahora gloria a nuevamente Dios, va, hermano. me hace el favor y me honra con su presencia nuestro hermano Pastor Guerrero Martínez, al cual le doy la bienvenida. Y nuevamente gracias, mi hermano, por Gracias, estar hermano aquí con pastor. nosotros. Gracias. Dios los bendiga, ¿verdad? Bienvenido. Es un placer, es un gozo, ¿verdad? El poder estar aquí, ¿verdad? En esta hora, en este lugar, en este canal de televisión 38. Le agradecemos a Dios, ¿verdad? Primeramente, Sí. agradecemos aquí al canal 38, ¿verdad? A los dirigentes, ¿verdad? De este canal. Que Dios los bendiga de una manera muy especial, que Dios siga poniendo los medios, ¿verdad? Para que la palabra de Dios siga corriendo, ¿verdad? Sí. Por medio, ¿verdad? De Canal 38, y que la palabra pueda llegar, ¿verdad? A todos los rincones, ¿verdad? Del país o de los países, ¿verdad? Donde se escucha, ¿verdad? Este canal, ¿verdad? Que sea de bendición y que Dios obre, ¿verdad? En la vida, en los corazones de cada televidente, de cada oyente, ¿verdad? Que escucha la palabra de Dios. Y una cosa, ¿verdad? Me gustaría, ¿verdad? Hacer, ¿verdad? En esta mañana, pidiendo las oraciones, ¿verdad? Sí. Por el país de China, por los habitantes ahí en China. Mira, sabemos, ¿verdad? Lo que está aconteciendo, ¿verdad? Alrededor del mundo, ¿verdad? En aquel lugar, ¿verdad? Las epidemias que están llegando, ¿verdad? Sí, El es el coronavirus coronavirus. que se está extendiendo por todos lados. Vamos uniéndonos, ¿verdad? Ahora a pedir en oración, ¿verdad? Y pedirle a Dios que sea Dios el que obre, que Dios ponga su mano de misericordia, porque se está escuchando, ¿verdad? Que hermanos de ahí de China están pidiendo las oraciones, hermanos pastores, están pidiendo las oraciones, ¿verdad? Que oremos por ellos, ¿verdad? Porque Sí. es una cosa bien tremenda, ¿verdad? Y si nos unimos en oración, pues Dios va a orar de una manera muy especial. Así es que oremos, ¿verdad? Por aquel lugar y por todos los países, por México, por todos los países, hermanos, y por este país, ¿verdad? En Sí. una manera especial, para que Dios, ¿verdad? Siga manifestando, ¿verdad? Su misericordia y su amor. Sí. Amén, hermano pastor. En realidad que pues sí, hay mucha necesidad y yo creo que más ahorita en este país va, cuánta mortandad, yo digo que no se tiene una cifra exacta, pero pues es alarmante, ¿va? Cuánta Amén, gente hermano. ha muerto. Y está escrito, ¿va? Vendrán también pues esas plagas, quizá en plagas, aquel pestes. tiempo fueron de otra forma, en este tiempo viene pues a través de esta enfermedad mucha mortandad. Amén. Y que sea el Señor, ¿va? Que para esto también, pues aquel país clame, se vuelva al Señor, clame, ¿va? De todo su corazón al Señor. Y antes de adentrarnos, va, en el tema que sería también qué es o quién necesita la salvación. Y quisiera, antes de adentrarnos a eso, pedir también de sus oraciones, ¿va? Y también mandar saludos a Martín Salgado, ¿va? El Señor lo bendiga. Martín Salgado, un amigo mío desde la infancia. Al pastor también Efraín Guerra, que el Señor bendiga Gloria a su a Dios. esposa. Amén, hermano. A los pastores allá en Ciudad Juárez, aquí en El Paso, Gloria a Martín Dios. Amén. Rodríguez, ¿verdad? También su esposa, nuestra hermana Pilar, nuestro hermano Fernando Vargas, nuestra hermana Alma, nuestro hermano Roberto Galván y toda la familia Carrillo, a Miguelito Barraza, nuestro hermano, su esposa Tania, a todos ellos. Hay muchos hermanos que Gloria a Dios. apreciamos, llamamos, ¿va? Y nos sintonizan también. Bendiciones para todos ellos. Y también, pues, dentro de las oraciones, ¿va? Nos los llevamos esta semana para estar orando por todas esas peticiones que usted hizo a través del programa. Lo invitamos, ahí aparece, ¿va? En pantalla el teléfono de línea de oración. Ahorita está en vivo el programa, están hermanos ya ahí listos para tomar sus llamadas. Y al Amén, igual que la aleluya. semana pasada vamos a estar dando lectura
Si no alcanzamos a leerlas, de todos modos vamos a estar un ratito allá atrás orando por todas esas peticiones. Gloria a Dios. Les pedimos también en las oraciones, ¿verdad?, por la familia de un niño que falleció de tan solo 2 años de edad, ¿verdad? Él se llamaba Brandon Daniel, y pues imagínense los padres muy conmovidos, ya que estuvieron varios días en el hospital, pues ahí va el niño luchando entre la vida y la muerte, y son cosas que a veces para nosotros, el ser humano, nos es difícil a veces de entender por qué el Señor permite estas cosas, pero Gloria a Dios habla, dice la aleluya. Escritura, de una y de 2 maneras al hombre. Y es para Sí, amén, que hermano. el hombre se vuelva a Dios, clame al Gloria a Señor. Dios. Y que el Señor les consuele en esta necesidad. Al igual también por Esther Rodríguez, una hermana, una persona que es amiga de nuestra hermana Juanita, y está también muy enferma. Al parecer le diagnosticaron cáncer. El Señor se glorifique allí. Por el hermano de nuestra hermana Carolina, también él está enfermo de sus facultades y también le diagnosticaron cáncer. Aleluya. Por Raúl Santo, Subía, bendito Dios. él reside allá en la ciudad de Camargo y también pues está enfermo, no le han encontrado, se ha hecho muchos análisis y no le han encontrado. También queremos agradecer, Poderoso ¿verdad?, a es nuestra Dios. hermana María Teresa Aldama, también el domingo estuvo ahí con nosotros y fue de grande bendición nuestra hermana, Amén, y aleluya, también muy gloria a dispuesta a Dios. trabajar. A Socorro, nuestra hermana Socorro Márquez, también tuvimos una entrevista ahí con ella la semana pasada, y también Dios la bendiga, nuestra hermana donde está, si nos está sintonizando, a su esposo también, y que sea el Señor, ¿verdad?, que todos estos planes que Dios tenga sea quien los guía. Bueno, Amén. pues ahora sí, mi hermano, vamos a adentrarnos al tema porque el tiempo apremia. Amén, Y lo hermano. que sana, salva, redarguye, taladra, Sí, porque- alienta y aún también aumenta la fe, es la palabra del Señor. Amén, hermano, porque el Hijo del Hombre dice que vino a buscar y a salvar, hermano, lo que se había perdido, ¿verdad? Y vamos a hablar, ¿verdad?, acerca de la salvación, ¿verdad? Porque sabemos, ¿verdad?, que el Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, ¿verdad? Y nosotros en un tiempo andábamos perdidos sin Dios y sin esperanza, pero un día Dios tuvo misericordia, hermano pastor, ¿verdad?, de cada uno de nosotros y nos alcanzó. Y Dios sigue todavía hablando, ¿verdad?, en este tiempo, ¿verdad?, Sí, al hombre de 1, 2, 3 maneras, ¿verdad? Pero el hombre en ocasiones, ¿verdad?, no entiende, no escucha, ¿verdad?, la voz de Dios. Pero vamos a abrir ahí nuestras Biblias, estamos ahí en Hechos capítulo 16, versículo 12, empezando, versículo 13, sí, empezando ahí que dice, en el nombre del Señor Jesucristo, hablando, ¿verdad?, acerca del apóstol Pablo, el apóstol Pablo, ¿verdad?, que andaba con Pablo y Silas predicando la palabra, y dice la palabra de Dios que un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse las oraciones, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Dice, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. sí. Y Pablo, ¿verdad?, pues ahí estaba hablando la palabra de Dios, ¿verdad? Dios abrió el corazón, ¿verdad?, de esta mujer, como dice la palabra del Señor, y Dios se manifestó en una manera especial, pero dice el versículo 15, hermano pastor, que cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrar en mi casa y posar, y nos obligó a quedarnos, aleluya. Amén. Lo que es el amor y la misericordia de Dios, ¿verdad? Que Dios, ¿verdad?, cuando Dios obra, ¿verdad?, pues Dios, hermano, ¿verdad?, allí se manifiesta, ¿verdad?, la misericordia de Dios, ¿verdad?, que ellos entraron y se quedaron con ella en ese día, ¿verdad? Pero dice la palabra de Dios, hermanos, que aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinos. Esta siguiendo a Pablo y a nosotros dando voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación, aleluya. Y nosotros también en ese tiempo, Amén. hermano, estamos anunciando, ¿verdad?, el camino a la salvación, porque sin Dios y sin esperanza, ¿verdad?, pues no se puede hacer nada, pero con Dios dice que todo lo podemos hacer, aleluya, pero el enemigo, ¿verdad?, se interpone, ¿verdad?, en nuestro camino, Sí. pero Dios tiene el poder, aleluya, para reprender, y nosotros también, hermano, para reprender todo espíritu contrario a su voluntad, ¿verdad?, como lo hizo
el apóstol Pablo, hermano, ¿verdad? Dice ahí la palabra de Dios, y esto lo hacía por muchos días, mas que dice la palabra de Dios que desagradando a Pablo, volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas fuera, y salió en aquella misma hora, hermanos, salió, ¿verdad?, el espíritu inmundo por la palabra de Dios, hermanos, por la boca, ¿verdad?, de nuestro apóstol Pablo, porque mandó y ordenó, ¿verdad?, que fuera echado fuera, y salió en el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya, bendito el Señor Jesucristo, hermano. Pero dice que viendo sus amos, hermanos, ¿verdad?, en aquel tiempo salió la esperanza y la ganancia, prendiendo a Pablo y a Silas, y los trajeron al foro ante las autoridades. Y allí nos habla, nos narra, ¿verdad?, la palabra de Dios, hermano, ¿verdad?, de qué manera, ¿verdad?, aquellos hombres, ¿verdad?, prendieron a Pablo y a Silas para llevarlos, ¿verdad?, a las autoridades, para llevarlos a los magistrados, hermanos, y ahí estuvieron, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios, hermanos, que llevándolo, ¿verdad?, a los magistrados, ¿verdad?, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con vara. Después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, dice la palabra, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y los aseguró los pies en el cepo. Ahí estaban asegurados para que no se movieran, para que no salieran, ¿verdad? Sí, pero aprisionados. el poder del Señor Jesucristo también estaba ahí, el Espíritu Santo los estaba guiando, los estaba, ¿verdad?, guardando. Gloria a Dios, bendito el Señor Jesucristo, porque el Espíritu Santo, ¿verdad?, se movía en ese lugar. Aleluya. Gloria a Dios. Qué bonito, ¿verdad?, cuando vemos, ¿verdad?, por medio de la palabra, hermano pastor, ¿verdad?, que estos hombres, ¿verdad?, temerosos de Dios, aleluya, gloria a Dios, hermano, ¿verdad?, empezaron a, gloria a Dios, hermano, ¿verdad?, a glorificar, empezaron a ensalzar a Dios, empezaron Aleluya. a orar, aleluya, bendito el Señor, Santo. a cantar himnos a Dios, aleluya, bendito el Señor Jesucristo. Dice que los presos los oían, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo, aleluya, porque nuestro Dios es un Dios poderoso, es un Dios glorioso, mi hermano pastor. Amén. Es un Dios, aleluya, gloria a Dios, hermano, que lo que le pidamos al Señor Jesucristo, ¿verdad?, creyendo en fe, aleluya, como dice la palabra, ¿verdad?, el Señor lo hará, aleluya, porque Él tiene, hermanos, el poder para hacerlo, aleluya, y nosotros, si tenemos la disposición, gloria a Dios, hermano, de clamarle a Dios, Dios va a obrar, aleluya. Amén, bendito el gloria Señor. a Dios. Amén. Pero, si me amén, hermano, permite sí, hermano. hacer un recuento, fíjese qué tremendo es esto. Mire qué interesante y qué importante Gloria a es esto. Dios. Déjeme devolverme un poquito aquí a lo que leyó el pastor Guerrero. Y vemos que primero estaba una mujer llamada Lidia. Y fíjese qué importante es el oír, mira. pero el oír con fe. Dice que la palabra, dice que la fe viene del oír y del oír de la palabra del Señor. Gloria a Esta Dios. mujer era temerosa, pero al oír la predicación, el mensaje de Pablo, el Señor tocó y ella abrió su corazón. Así también en este día se está exponiendo la palabra del Señor. Si usted la oye, pero ahora toca a usted que usted abra su corazón. Quizá usted ha tenido una experiencia fuerte que se ha alejado de Dios, quizás se ha cerrado sus entrañas, no quiere saber nada del Evangelio, quizás sus hijos también no quieren saber nada, pero dígales esto, mira, tan solo comprueba y oye la palabra del Señor. Dice que esta mujer, al oír la palabra del Señor, el Señor tocó su corazón. Amén, Y esta aleluya, gloria a mujer Dios. dijo, si verdaderamente quieren o que sea yo salva o fiel, en otras palabras, dice que fue bautizada. Y su familia, dice, nos rogó diciendo que si habéis de juzgar que ella sea fiel al Señor, que se quedaran allí con ella. Amén, Esta hermano, mujer, por ¿verdad?, en su gratitud, en su gozo que sentía, ella quería que se quedaran aún ahí más los apóstoles para sentir este gozo, que le siguieran hablando más Amén, de la hermano. palabra. Gloria a Pero Dios. tenían un proyecto y un plan de parte de Dios estos dos hombres. Se quedaron, ¿verdad?, ese día allí, quizá uno no habla cuántos días, pero se quedaron y después sigue el trayecto de estos hombres y llegando, como dice el versículo 16, que oyendo nosotros, dice, a la oración, una Gloria a muchacha Dios, que tenía aleluya. espíritu pitónico, y en la traducción, ¿verdad?, se refiere de adivinanza o de que tenía esta mujer o esta joven ese espíritu del demonio de adivinar. Como hoy en día mucha gente se basa a que le lean las cartas,
a que va con la curandera, que le lean la palma de la mano. Y a veces lo único que le dicen es un ensarte de mentiras. El diablo lo que le puede decir es su vida pasada. Hasta ahí tiene facultad. Pero de decirle el futuro, él no tiene esa facultad, únicamente que el Señor. lo reprenda porque no tiene parte ni suerte. Exactamente. Únicamente el que tiene el poder de definir sus días y su futuro es el Señor. Nadie más. Por eso es que mucha gente a veces cuando le dicen su vida pasada se queda asombrada y dice, sí es cierto, pues porque es el mismo diablo, pero dice que era un espíritu de pitón. El pitón, me imagino, es una serpiente grande, pero nada tiene que ver con la adivinación. No. Pero entonces, ¿en qué se relaciona esto? Que si usted vamos a ver ahorita que lea el pastor, la otra porción, vamos a ver que el espíritu de pitón, ese no hace mucho ruido cuando ataca a los animales, literalmente hablando, al tigre, al cocodrilo, al calmaina, al que usted quiera, y son animales grandísimos también. Amén. Pero los empieza a atacar de modo de que primero dormirlos. enreda sus pies, los paraliza y hasta parece ser que es un masaje para aquel animal muy suave que siente. Para darles adormecimiento. Adormecimiento, exactamente. Adormecimiento, y ya cuando tiene al animal o a la presa ya bien amarrado, lo presiona, que lo va matando, lo va asfixiando. Amén, hermano. Y ahorita vamos a ver que es lo mismo que ese espíritu quiso hacer con los apóstoles, ya cuando están en la prisión. Adelante, mi hermano. Sí, pues como dice la palabra de Dios, hermano pastor, que el enemigo vino para matar, hurtar y destruir. Y es lo mismo, ¿verdad?, que está haciendo en este tiempo el enemigo, ¿verdad? Tiene, ¿verdad?, a la gente, ¿verdad?, adormecido, Sí. ¿verdad? Está adormecido, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no quiere escuchar la voz de Dios. Exactamente. Quiere escuchar, ¿verdad?, la voz, ¿verdad?, que lo esté adormeciendo, ¿verdad?, que lo esté oprimiendo. De divinos, ahí, de curanderos. sí, de todo esto, ¿verdad? Pero Dios, ¿verdad?, Él quiere que escuchemos la palabra de Dios, ¿verdad?, y que la entendamos y que la pongamos por obra, porque para eso Dios, ¿verdad?, envió, porque dice que Dios dio mandamiento, hermano, dio mandamiento, ¿verdad?, a los apóstoles, ¿verdad?, y ese mandamiento, gloria a Dios, ¿verdad?, fue para ellos, ¿verdad?, pero es para cada uno de nosotros en este tiempo, ¿verdad?, el mandamiento, porque el mandamiento sí, ¿verdad?, no lo podemos quitar, porque ya está establecido, ¿verdad?, en la palabra de Dios, ¿verdad?, pero como dice ahí la palabra de Dios. Pero a medianoche orando, Pablo y Silas cantaban, hermano, himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron las puertas y las cadenas de todos se soltaron, aleluya. Porque, hermanos, se soltaron ahí las cadenas de todo, ¿verdad?, por el poder del Señor Jesucristo, ¿verdad?, que el Señor fue el que abrió, aleluya, gloria a Dios, hermano, de esas puertas y rompió esas cadenas, gloria a Dios, para que fueran sueltos, aleluya, gloria a Dios, hermano, donde estaban presos, gloria a Dios, y para que hubiera salvación, hermanos, era el propósito de Dios, para la salvación, hermanos, aquel carcelero que estaba en aquel lugar. Sí. Como dice la palabra de Dios, hermano, ahí en el versículo 27, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó, hermanos, dice a gran voz, diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí, aleluya, gloria a Dios, aleluya. Entonces dice la palabra de Dios, entonces pidiendo luz se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Aleluya, aleluya, gloria a Dios. Así aleluya, Dios sigue, hermano, obrando y manifestándose, bendito. Gloria a Dios, y hablando a las vidas y a los corazones, ¿verdad?, por medio, hermano, ¿verdad?, de sus siervos, hermanos, y por medio, ¿verdad?, de la televisión. Gloria a Dios. Qué grande privilegio. Nuevamente vemos aquí que si a Pablo y a Silas les hubiera propuesto el Señor, decir, mira, vas a ir y vas a estar allí en Tiatira, vas a hablar y se va a convertir una mujer que se llama Lidia, pero después vas a tener que hacer un trayecto, un movimiento, una caminata, y en ese proceso pues te va a ir mal.
los van a apresar. Yo creo que dirían, no, Y los van a no, ni azotar. para qué, pero estos hombres sabían el propósito y aquí vemos que el apóstol Pablo, a mi pensar, tenía el espíritu de discernimiento, ya que él tenía todos los dones. Amén, ¿Y gloria a por Dios. qué no hizo esta liberación antes, sino que ya hubo el tiempo en el cual el Señor le indicó ahora? Dice que molestando a Pablo, que esta mujer, esta joven, iba dando voces detrás de ellos y predicando. Fíjese que como una veces hasta el mismo enemigo lo utiliza el Señor para anunciar las buenas nuevas. Amén. Porque aún toda la gente idólatra que creía en espíritu de adivinación, de cartas, de azar, de todo esto, de piedras, de todo lo que se hace el enemigo, y que la gente paga, óigalo bien, paga porque le lean las cartas y pagan porque les digan un ensarte de mentiras. Dice que molestándole Gloria a a Dios. Pablo, él volteó y dije, pero antes de eso, la joven decía, diciendo, dando voces, estos hombres, versículo 17, son siervos del Dios alto, los Amén, cuales gloria. anuncian el camino de la salvación. Gloria a Dios. El mismo aleluya, el enemigo mismo diciéndoles, estos que no echan cartas ni que leen suerte, estos que anuncian el evangelio, estos son los que les anuncian las buenas nuevas de salvación. El Amén, mismo diablo aleluya. diciéndole, yo les digo mentiras y les leo cartas, pero estos les anuncian el diciendo la camino verdad. de la salvación. Amén, aleluya. Y aún así gloria a mucha Dios. gente viendo esto, y cuando el Señor obra y sana, todavía a veces se vuelven que a darle gracias a las imágenes, a darle gracias al curandero. No, el único que sana y salva es el Cristo Señor Jesús, Jesucristo. La aleluya. Escritura lo dice, que no Gloria hay a Dios. otro mediador entre Dios y los hombres más que Jesucristo. Amén, hermano. Vayamos con quien vayamos, nadie tiene la salvación más que el Señor Jesucristo. Y después vemos que estos hombres son apresados. Amén. Pero no únicamente los agarraron y los meten a la cárcel, sino que son azotados. Azotados. Antes de eso son golpeados, intimidados para que dejen de predicar. Por eso, hermanos, usted que lleva el evangelio, usted que predica, tenemos que estar consciente de que va a haber obstáculos, va a haber ofensas, va a haber quizás hasta golpes, va a haber ciertas cosas adversas, que cuando usted vaya a Juárez o a algún lugar, el enemigo va a querer poner trabas al propósito de Dios. Y en este caso fueron golpes, azotes, y no nomás, como decíamos ahorita, los mandan meter no a la primer cárcel, sino creo yo, lo a lo de más, alta seguridad. Y Amén. luego dice que les apresan y les ponen unos cepos, unos grilletes, como lo hace el pitón, que empieza a enredar su presa, como diciendo, a estos, oprimiéndolos, no van a decir nada. Van a estar callados. Se les va a acabar el gozo, pastor. Amén. Amén. Se van a estar- Adelante. Sí, se acaba el gozo, es lo que dice el enemigo, pero el gozo del Señor, No. ¿verdad? Nunca se nos va a acabar, aleluya, gloria a Dios, porque sabemos, ¿verdad?, que Dios, hermanos, nos ha redimido, el Señor nos ha libertado, el Señor nos ha dado vida, gloria a Gloria Dios, al bendito el Señor. Señor Jesucristo, y mientras hay vida, hay esperanza, bendito el Señor Jesucristo, porque dice la palabra de Dios, hermanos, gloria a Dios, allí, bendito el Señor Jesucristo. Entonces sobrevino de repente, hermanos, dice, un terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron, aleluya, gloria a Dios, hermanos. Se soltaron, hermanos, gloria a Dios, ¿verdad? Porque Dios los quería libres para que siguieran hablando la palabra de Dios, para que siguieran, ¿verdad?, predicando la palabra de Dios, gloria a Dios, hermanos, y para que este hombre, ¿verdad?, el carcelero, ¿verdad?, de Filipos, ¿verdad?, fuera también liberado, ¿verdad?, de las cadenas en que estaba atado, liberado, ¿verdad?, de toda maldad, de todo perjuicio, de todo engaño. Gloria a Dios, el Señor, ¿verdad?, lo hizo libre porque Él aceptó al Señor Jesucristo, porque Él les dice, aleluya, gloria a Dios, ¿verdad?, en la palabra, ellos dijeron, ahí dice que sacándolo les dijo, señores, ¿qué debemos hacer para ser salvos? Y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, aleluya, gloria a Dios. Bendito sea Es una Dios. grande bendición, gloria a Dios, aleluya, para aquel que cree en el Señor Jesucristo y acepta al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador, aleluya, gloria a Dios. Dice, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él entonces, mandándoles en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y
y siguió, y enseguida se bautizó en él con todos los suyos, aleluya, gloria a Dios, y llevándolos a su casa les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Entonces este hombre, hermanos, miramos ahí, ¿verdad? El carcelero, hermanos, que ya se había alegrado, ¿verdad? Se había alegrado, gloria a Dios, aleluya, bendito el Señor Jesucristo, ¿verdad? De haber alcanzado esa salvación. Gloria a se Dios. había alegrado, ¿verdad? De que Pablo y Silas estuvieran libres, aleluya. Aleluya. Se había alegrado, gloria a Dios, aleluya, de que haber aceptado al Señor Jesucristo. Entonces estaba contento, estaba alegre, ¿verdad? Porque el Señor lo había hecho libre. Sí, amén. Pero fíjese qué tremendo todo esto y qué interesante. Mire qué bonito dice aquí en este pasaje. Y quizá usted, si usted ha experimentado, alguna vez ha estado en prisión, cuando usted lo llevan a la cárcel, no le hablan con mucho respeto, y más cuando es detenido, sea por ticket, cualquier cosa. Amén. Pero cuando lo llevan a la cárcel, usted es no nadie. Para el custodio, para el juez, lo miran a uno con desprecio, con tanta humillación. Pero vemos que en este pasaje, después de que Pablo y Silas sean entregados al carcelero, él los mete rápidamente, dice, al cual lo recibió este mandamiento, y si los metió en la cárcel de más adentro, quizás al fondo, no sé cómo estaría allí, y si les apretó los pies en el cepo. Y la pregunta es esta, para todos nuestros televidentes. Amén, hermano. Cuando traemos un dolor, ya sea en el cuerpo, en la mano, un golpe, ¿a quién le da por cantar? No, ¿A quién le da por cantar, por alabar a Dios? No deja. Antes el dolor que está, ay Señor, fíjese. Entonces esto es el mérito de que en su problema usted y yo alabemos a Dios, porque allí había espectadores, allí había más presos que estaban viendo a ver cuál era la actitud de estos hombres que se decían ser cristianos. Amén. Dijo, a estos los metieron por predicar el evangelio, por echar fuera ese espíritu de adivinación. Los están trayendo, ya los golpearon, ya los metieron, a ver ahora qué hacen delante de su Dios. Y ese es precisamente el enfoque que usted y yo, lejos de quejarnos, porque la gente nos está mirando, su vecino lo está mirando, lejos de amedrentarnos y acobardarnos, no, que les salga una alabanza ahí quizá con dolor, con afligimiento en su corazón, no sé, pero estos empezaron a cantar. Amén, ahora por si fuera poco, aleluya, los azotes que traían, no fue yo creo uno ni dos, fueron varios, y por si fuera poco, los cepos, mi hermano, los grilletes en los pies apretados, dice allí, se los apretó, no se los dejó allí nomás, no, se los apretó. Oiga, para cantar a medianoche, dice, y los presos los oían, y yo creo que no estaban cantando con quejambres. No, con libertad, gloria a Dios, ¿verdad? Gozándose, bendito el Señor, porque el Señor los había hecho libres. Amén. Ahora, ¿qué se logró? ¿Qué se logró cuando usted y yo le damos alabanza al Señor en medio de la tristeza, de la pena, de la angustia, del problema, de la enfermedad? Amén. Los muros caen. Amén, gloria a Dios. El hermano Señor se agradó de esa acción y respaldó esa acción de ellos. Como bien dice nuestro hermano, que ya como les llama el carcelero, ya no les dice presos, les dice señores. Varones. ¿Verdad? Fíjese lo que dice. Sí. Que entonces el versículo 26, fue hecho de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se movían y luego todas las puertas, no dice que nomás la de Pablo y la de Silas, todas las puertas se abrieron y las prisiones de todos se soltaron. Amén, hermano. Quiere decir que cuando usted está ahí en un lugar y usted está representando a ese Dios altísimo, gloria a Dios, ese Dios de poder, de milagros, cuando usted alaba al Señor, a veces no nomás usted es el beneficiado, aún a los que están alrededor son beneficiados. El Señor bendice también a aquellos, porque aquí también estos presos, también sus puertas fueron abiertas. Fueron bendecidos, fueron beneficiados. Oiga, y mi pensar es pues si se abrieron las puertas, ¿por qué no salieron todos corriendo? Tanta era la presencia de Dios y tan bonito se sentía que no corrió nadie. No. Querían seguir sintiendo la presencia de Dios. Porque ahí estaba la presencia de Dios, ahí estaba el poder de Dios, ahí estaba la mano de Dios. Bendito sea el Señor. Si Dios había sacudido, hermanos, esos cimientos de la cárcel. Amén. Había libertad de haber salido corriendo. Las cadenas de los presos que estaban atados, hermanos, ¿verdad? Estaban atados ahí como Pablo y Silas estaban atados a ese cepo, ¿verdad? Que no se podían mover.
En ocasiones, ¿verdad? El enemigo nos quiere, ¿verdad? Tener, Prisioneros, ¿verdad? prisioneros, sí, Pero oprimidos. en el nombre del Señor Jesucristo, ¿verdad? Es reprendido, Amén. porque Él no tiene parte ni suerte con nosotros, porque el Señor ya lo venció en la cruz del Calvario. Aleluya. Y cuando clamamos, ¿verdad? El nombre del Señor Jesucristo, ese nombre tiene poder, por eso, bendito el Señor Jesucristo, ¿verdad? Dios obró en una manera muy especial y el carcelero de Filipo se entregó su vida al Señor Jesucristo y fue salvo él y toda su casa, como Aleluya. dice la palabra de Dios. Por eso dice la palabra de Dios que si confesares con tu boca y creyeres que el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Seremos salvos, hermano, ¿verdad? Sí. Dice que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que el Señor levantó a Jesús de entre los muertos, pues vamos a ser salvos si creemos, ¿verdad? Las promesas de Dios. Pero si no creemos, pues vamos a estar dudando, no vamos a ser salvos. Pero si creemos a las promesas de Dios, ¿verdad? Como creyó, ¿verdad? El carcelero de Filipo, vamos a ser salvos, gloria a Dios, porque dice que porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca, hermanos, se confiesa, hermanos, para salvación, dice la palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios, hermanos, es poderosa, bendito el Señor Jesucristo, cuando Dios se manifiesta en una manera especial. Amén. Fíjese que ahorita, ¿verdad? Meditando en esto, a nosotros nos tocó ir por mucho tiempo al Cerezo, Ciudad Juárez, a llevar el Evangelio. Y mucha gente nos decía, cuando se predicaba el Evangelio, pues miren, ¿dónde nos tiene su Dios? Y le dice, no se equivoque. Amén. Cada quien dice la Escritura en Deuteronomio y aún también dice que Dios nos ha puesto entre la vida y la muerte. Y dice, Señor, mas ya os aconsejo que escojan vida. Amén. Si usted está a veces aquí es por sus decisiones y malas acciones, no porque el Señor lo haya llevado allí. ¿Quién tiene un hijo para que sea ladrón, ratero, homicida? No. Todos tenemos un hijo con la ilusión de que sea un buen ciudadano, un buen hijo, una buena hija. Nadie, creo, de nosotros queremos tener hijos homicidas, rateros. No, así el Señor no crió al hombre, a la mujer, para que fueran pecadores, no. La misma maldad de cada uno y según el ambiente y las decisiones que hemos hecho, a veces son en las situaciones que estamos, no porque Dios nos quiera tener allí, no. Y eso a estos hombres fueron llevados para que predicaran el Evangelio, porque aquí vemos que ningún delito habían cometido más que hablar del mensaje de salvación. Y estaban padeciendo allí sí injustamente, porque no había ningún delito más que decirles que Cristo les ama. Ese fue el delito de Pablo y decirles, y sin embargo vemos allí que esta experiencia muy mala para ellos, quizá físicamente, pero gloriosa espiritualmente, porque se alcanzó aquella mujer Lidia y esta familia del carcelero de Filipo, sus hijos, en ese instante, fíjese que esa promesa no fue a años, en esa misma noche se bautizaron y fue dada esa promesa de creer en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Así de que también usted apropiese de esas promesas, lo invitamos a que ore, que nos llame para orar juntamente con usted por ese hijo, por esa hija que se ha retirado quizá del Señor, quizá está en una prisión, quizá está en un hospital, en una situación de migración, no sé cuál sea, pero déjeme decirle que para el Señor no hay nada imposible y lo menos que podemos hacer pues es rendirnos, quedarnos ahí, sino seguir peleando la buena batalla. Amén, mi hermano. Pastor. Sí, pues Dios tiene promesas, hermano, y las promesas, vea, todavía están en pie. Dios, vea, dice que de tal manera, dice la palabra de Dios de ahí en San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que ve, dice la palabra de Dios, porque todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Amén. Entonces hay una promesa, hermano pastor, de parte de Dios, ¿verdad? Que Él quiere, ¿verdad?, darnos la vida eterna, gloria a Dios, pero ¿qué tenemos que hacer primeramente? ¿Verdad? Creer en el Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador, dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar el mundo, sino para que el mundo sea salvo, hermano, por medio de Él. Entonces, ¿por quién podemos ser salvos? Solamente, ¿verdad?, por el Señor Jesucristo, porque Él fue el que vino, murió por ti, por mí. Él vino para darnos vida y vida en abundancia, porque Dios no quiere que nadie se
pierda, hermano pastor. Él no Amén. quiere que nadie perezca, sino que todo vea, que procedamos a un arrepentimiento. Sí. Y Dios está dando todavía esa oportunidad. Dios Si es tú paciente para con nosotros. Si tú no has venido a los pies del Señor Jesucristo, te invitamos en esta mañana, en este día, ¿verdad? Te invitamos, ¿verdad? Que busques al Señor Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, ¿verdad? Entregues tu vida al Señor Jesucristo, ¿verdad? Y serás salvo tú y toda tu casa, ¿verdad? Si creyeres al Señor, Sí. porque es promesa de Dios, hermano pastor. Amén. Estos hombres, ¿verdad? Pablo y Silas, si no hubieran entendido y no tuvieran la madurez y el conocimiento del Señor Jesucristo, quizá también a veces hubieran podido tomar la actitud que muchos de nosotros tomamos cuando no entendemos los propósitos del Señor. Porque a veces decimos, pues mire dónde estoy, por esto, por pasar lo otro, por ir a predicarle el mensaje de salvación y lejos de buscar o atender la voluntad de Dios, entramos en una rebeldía. Y a veces quizás es lo que le ha pasado a mucha gente, que viene cierta prueba, cierta lucha, cierto desánimo y se aparta lejos de persistir y de ver la solución y la respuesta del Señor. Qué bueno que estos hombres no se rehusaron a seguir continuando con el propósito del Señor, porque bien podrían haber dicho, Sí. mira Señor, cómo nos tienen, mira lo que ya estamos siendo azotados, mira cómo nos tienen los grilletes, y mira esto, y yo no sé entonces para qué ando. No, ellos siguieron alabando al Señor. Amén. Entonces quiere decir que la respuesta, hermano, hermana, persona, oyente, amigo, no es ponerse en contra de Dios, sino esperar y entender la voluntad del Señor. Amén, hermano. Quizá tengas un hijo en prisión, no sé, algo trágico, como el caso de este niño que murió tan solo 2 añitos. Sus padres, va también, pues quizá conmovidos, no saben, no entendemos a veces el plan divino de Dios. Pero este hombre, el carcelero, entendió y vio también el propósito de estos hombres golpeados, humillados, pues ultrajados también allí física, espiritual también ahí golpeados, como Amén. ya ellos entienden y él pregunta y de hecho pues era un grande riesgo, pues estaba la vida de por medio porque si se hubieran ido todos los presos le esperaba la muerte. Amén. Por eso es que él quería quitarse la vida y ya después en el versículo 30 retomando nuevamente en Hechos 16:30 17. sacándolos fuera les dice 16. Sacándolos fuera les dice, señores. Se fija, ya no les dijo presos, ya no les dijo malhechores, señores, ¿qué es necesario que yo haga para ser salvo? Si usted se hace esa pregunta también, ¿qué será necesario para ser salvo? ¿Qué será? ¿Cómo podré yo ser salvo? Fíjese, y la respuesta es muy simple. Le dicen, y le hablaron la palabra del Señor. Gloria a Dios. Fue lo primero, hablarle el mensaje, el evangelio, y todos los que estaban en su casa, y también en aquella misma hora, dice, de la noche, les lavó los azotes, se bautizó luego él y todos los suyos. Aleluya. Le Gloria a Dios. explicaron, dijeron, mira, el Señor Jesucristo vino a morir por todos los pecadores, dice el apóstol Pablo, de los cuales yo soy el primero. Y él entendiendo esto hizo un acto de humillación, de humildad, les lavó los pies, los azotes que les habían ocasionado ellos mismos. Y a base a eso viene esa respuesta que toda su familia creyó. Amén, Por eso hermano. es que esa es la postura de un buen creyente, de un buen cristiano. Gloria A a cual Dios. más de que venga la prueba, la lucha, la adversidad, usted manténgase siempre allí, tome las manos, dice que el que pone la mano sobre el arado no es digno de voltear hacia atrás. Usted mantenga firme esa fe, por fuerte, por adversa que sea la tormenta, el Señor siempre le va a dar la victoria, siempre, por difícil que se mire, siempre nos va a dar la victoria y téngalo siempre en mente, Gloria que a Dios Dios. nunca le dejará. Ahora el Señor y este evangelio, como ahorita citó nuestro hermano, no es para condenar, no es para redarguirnos. Amén, aleluya. Aquel que Gloria es a Dios. ratero, que es blasfemo, que es adúltero, redarguye. Sí, amén, Pero el hermano. fin es para que seamos salvos, porque Él no vino a condenar a nadie, al suicidio, al sicario, al afeminado, al homosexual, al adúltero. No, esto es para que reflexionemos. Amén, aleluya. Así de que gloria a Dios. cuando se hable, se predique, esto no lo tome como una ofensa. No, es para que meditemos en este mensaje. Amén, pastor. Amén, hermano, sí, porque pues la palabra de Dios, hermano, ya tiene el poder, bendito el Señor Jesucristo.
como dice la palabra de Dios por ahí en Hebreos capítulo 4, dice que porque la palabra de Dios, hermano, ¿verdad? Dice que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, Sí, amén. que entra hasta partir el alma, el espíritu, las intenciones y los tuétanos, y discierne, hermano, dice la palabra de Dios, que discierne el pensamiento y el corazón de los hombres, aleluya. Entonces la Sí. palabra de Dios es viva, es poderosa, Y es eficaz, amén. es penetrante, gloria a Dios. Y esa palabra, ¿verdad? Pues nos redarguye, ¿verdad? Si estamos haciendo el mal, si estamos pecando, si estamos obrando en una manera, ¿verdad?, injusta, gloria a Dios. Dios, hermanos, ahí nos habla, gloria a Dios, ¿verdad?, por medio de su palabra, Sí, gloria a amén. Dios, porque la palabra de Dios es poderosa, la palabra de Dios es grande, y por eso es que le invitamos a usted que medite en la palabra de Dios, que escuche la palabra de Dios, que la ponga por obra, que le clame a Dios, porque dice, buscar al Señor mientras pueda ser hallado. Exacto. Llámele en tanto que esté cercano. Dice la palabra de Dios que deje limpio su camino y el hombre inicuo su pensamiento, y vuelva hacia el Señor, el cual es amplio en perdonar, porque Él nos perdona, como a este hombre, ¿verdad?, el carcelero de Filipos. Él entendió, aleluya, él escuchó, hermano, la palabra de Dios, ¿verdad?, por medio de Pablo y de Silas, y entendió el mensaje de Dios y se arrepintió y se humilló ante la presencia de Dios y entregó su vida a Cristo, aleluya, gloria a Dios, hermano, Amén. y fue bautizado. Entonces tú, amigo, amiga, hermano, que andas lejos, ¿verdad?, de Cristo, vuélvete a Dios, busca a Dios, y aquellas personas, ¿verdad?, que no le entregó su vida a Cristo, pues entregue su vida a Cristo y camine en el camino, ¿verdad?, que Dios nos ha dejado. Sí, ahorita al iniciar, Pastor Guerrero, en Salmo va la salvación, dice que porque Él vino a salvar lo que se había perdido. Amén. ¿Y en qué momento es cuando el hombre se pierde? Porque cuando nace va el niño o aquella niña, pues nace sin ninguna maldad. Pero al transcurso de los años es como su mente a veces se va corrompiendo, se va desvirtuando, y más a veces en el ambiente que se desarrolle. Amén. Pero Dios, así lo dice la Escritura en Efesios, que Él nos predestinó desde antes de la fundación del mundo. Amén, Y gloria a Él Dios. nos había dado una predestinación. Y por eso es que en ese pasaje dice, porque Él vino a salvar lo que se había perdido. Gloria a Dios. Y no se puede perder algo que no se tiene. Entonces el hombre ha perdido la salvación por sus malas decisiones. Porque lo digo para vergüenza mía, antes de conocer del Señor uno también andaba perdido, sin Cristo y sin esperanza. Y vivía uno a su parecer. Amén. Y creía uno decir, soy bueno. Y venían a mi mente estas palabras. Yo creo que si a Hitler le preguntaran, ¿usted es bueno? Yo creo que Hitler podría haber dicho, Que sí. yo soy bueno, quiero lo mejor para mi país, y a estos que mato pues es para beneficio pues de Alemania. Todos estos que han sido muertos en su creer, él era bueno. Sí. Así mucha gente en nuestro concepto y precepto creemos que somos buenos. Pero si se pone a la medida de Cristo, dice que tan solo hay uno solo bueno, y ese es Dios. Amén, hermano. Amén, hermano. Pero fíjese, ¿para qué estamos aquí? Y esta es una grande bendición, y este medio de televisión, por eso lo invitamos nuevamente a que marque, no se quede con las ganas ahí, márqueles ahí a las hermanas y para orar por cualquier de sus necesidades. Dice el versículo 47 de Hechos 13:47. Hechos 13:47 dice, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de las gentes, para que seas salud o salvación de lo último de la tierra. Gloria a Dios. Y las gentes oyendo esto fueron gozosos y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Aleluya, gloria Mucha a Dios. gente quizás está diciendo, yo cómo sufro aquí, no tengo muchos problemas, desde niñez ha sido un batallar, me dejaron solo, bueno, un maltrato. Pero fíjese qué tremendo es de que en todo su caminar, sea un sufrimiento, sea pues un pesar, y sin Cristo y sin esperanza, es más doloroso, es más triste. ¿qué le espera? Aún también dice la Escritura, que es necesario el hombre muera una sola vez y después vendrá un juicio. Y quizá usted le diga aquel día al Señor, mire Dios, en el mundo fue puro sufrir y puro,
Si yo te ofrecí la salvación, muchas veces te hablé. Dicen en Hebreos, antes Dios nos habló a través de los profetas. Hoy en estos tiempos Dios nos ha hablado a través de su Hijo. Y qué triste que usted sea un caminar en problemas, lamentaciones, disgustos, enfermedades. Gloria a Dios. Y sin Cristo. Digo, pues qué mejor llevar una esperanza. Quizás sufra y lleve, ¿verdad?, un pesar, pero lleva una esperanza. Por eso es que el Evangelio es eso para nosotros, un mensaje de esperanza, una promesa de parte de Dios, para que el día que muramos, y si somos bautizados en el nombre de Jesucristo, llevamos esa esperanza. Amén, Es hermano. una vil mentira, y déjeme decírselo así, que quizás se oye muy crudamente, pero ningún hombre tenemos la autoridad de enviarlo al reino de los cielos. Yo como pastor no le puedo abrir el reino de los cielos, ni el pastor guerrero. Únicamente es el Señor Jesucristo, y eso es a través de su bautismo. Y para esto tiene que ser un arrepentimiento y un convertimiento, y que sea el nombre del Señor invocado sobre de usted para el perdón de sus pecados. Amén, aleluya, No hay gloria otra a Dios, forma, aleluya, no hay santo otro nuestro medio, Dios. solamente así es, mi Amén, hermano. hermano. ¿Verdad? Pues sí, amén. Es verdad, gloria a Dios, hermano, que Dios, hermano, nos dio, ¿verdad?, esa esperanza, esa salvación. Sí. Porque Dios nos dejó escrito en su palabra, gloria a Dios, hermano. El Señor dijo, ¿verdad?, en su palabra a sus apóstoles, ¿verdad?, y a cada uno de nosotros, dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda Sí. criatura. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo, mas el que no creyere, dice la palabra de Dios, será condenado. Sí, Y luego nos habla y nos dice, ¿verdad?, que estas señales seguirán a los que creen. sí. Dice, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes en sus manos, tomarán cosas mortíferas y no les dañarán. Amén. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Aleluya. Pero hay una promesa, hay una esperanza. El que creyere será salvo. Mas el que no futuro. creyere será condenado. Así Hay, es. hay una condenación para aquel que no cree, y hay una salvación, hay una esperanza para aquel que cree y viene a los pies del Señor Jesucristo, y aquel que quiere ser salvo. Porque por la sangre de Cristo, nuestro Dios, Él nos compró, Sí, mi hermano. y por esa sangre somos limpios, Sí, si amén. creemos y obedecemos a la voz de Dios. Mire, me vino a mi mente esto, hermano, que nos ve y nos escucha. Muchas veces nos ha dicho a personas, ¿va?, que en el hecho de muerte, y nos ha tocado estar muchas veces en estos casos, y en ese instante a veces la gente anhela sentir la presencia de Dios y quieren recibir, ¿verdad?, al Señor como su Salvador, ya al borde de la muerte, a veces habiéndosele predicado mucho tiempo atrás. Y solo Dios, tiene la autoridad, pero dice la Escritura que el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Y quería compartirles Amén, esto. hermano. En San Juan capítulo 5, versículo 24, dice, de cierto, con esto quiere decir, no hay duda de equivocarnos, os Amén. digo, el que oye mi palabra y cree al que me ha enviado, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas pasó de muerte a vida. Aleluya, Se gloria a fija Dios. que aún el Señor nos habla a su tiempo. Le habla, le dice en el camión, en la ruta, en la parada del tren, no sé, le habla para darle de este mensaje. Quizá muchos nos podrán decir, pero mire cómo fue salvo el que estaba a un lado cuando iba a ser crucificado. Pero ahí el Señor todavía no moría. Como aún todos los que fueron también salvos cuando creyeron, que fueron bautizados Gloria a Dios, simbólicamente gloria a por el Dios. mar, por la nube, así también está en esa posición el que estaba en un lado del Señor que creyó, que Él se reconoció como un pecador. Por eso le digo, no espere a estar en una situación en terapia intensiva, en un lugar o quizás sentenciado a muerte en una prisión Santo, para bendito recibir Dios, al aleluya. Señor Jesucristo. Aleluya, gloria a Si Dios. oyeres hoy su voz, No no endurezcáis. endurezca vuestro corazón como vuestros padres lo hicieron en Meriba. Quiere decir que este mensaje tiene muchos años exponiéndose.
Y quizá por lo mismo nos hemos hecho caso omiso Gloria de que a se Dios. predica y se predica, pero algún día esto va a ser quitado. Y es cuando vendrá hambre y sed de la palabra de Dios. Amén, Hermano, hermano. si gusta dar lectura a esas peticiones. Gracias Gloria a por Dios. esas peticiones y vamos a dar lectura. Amén, hermano, pues vamos a estar dando lectura, ¿verdad? Estas peticiones que Dios, ¿verdad? Obre, ¿verdad? En cada una de estas peticiones. Por Elda González, salvación para todos sus hijos y sabiduría y discernimiento de Dios. Ernesto Torres, sanidad de alta presión y Dios le ayude en todo. Jorge Sánchez por Hilda Maldonado, sanidad. Enrique Zúñiga, favor y gracia en su trabajo y salvación en el nombre de Cristo. Vamos a ver. Por Yole, petición divina para su hijo, sabiduría y dirección. Amén, hermano. Amén. Dice por Elidia quiere que hagamos una oración por Silvia, ya que va a tener una prueba en la escuela, que salga con bien de ese examen. Gerardo Rodríguez dice oración por su madre, que lleva tiempo, y su servidor dice que el Señor lo rescate a Gerardo, y ahí nomás dice que rescate a Gerardo. Bueno, por ver la oración dice necesita un buen trabajo, claro que sí, el Señor le sustente y un buen trabajo, y por su hijo que tiene depresión, en el nombre del Señor, que el Señor Amén, hermano, gloria a Dios, que el Señor obre. Amén. Por Lidia dice oración, que está en cama también, que el Señor la sane, ¿verdad? Y que está en casa, que se levante de la cama. Gloria al Señor, sí. Gloria a Dios. Gloria pide por oración, tiene diálisis y su nieta tiene 9 años. Y pues hay muchas necesidades, dice por su familia, salvación. Por Carmen, oración, dice por su rodilla, para que tenga circulación, y por su cadera. Dios, vamos a orar por Consuelo, que está internada en el Providencia, por sanidad. Amén. Por Manuelita, por sus brazos también dice sanidad, y por sus hijos que están también enfermos. Por Carmen, por Priscila Jiménez, dice alcoholismo, para que el Señor la haga libre del alcohol. Sí, claro que sí. Gloria a Dios, hermano. Está pidiendo aquí la oración también, hermano, por José Antonio, detenido en Deico, Texas, que el Señor Jesús lo proteja. Amén. Por Rosy dice oración, porque en el trabajo se le prohíbe hablar de Cristo en el trabajo. El Señor le debe esa libertad. Por Berta Castillo, sanidad Dios, también, que el Señor la haga libre de toda enfermedad. Por Fernando y Eduardo Carrillo, liberación y alcoholismo y drogadicción, liberación de presencia, que el Señor lo libere en el nombre de Cristo. Amén. Lolita Navarro dice que tiene algo en su boca, dice, y la lengua, para que el Señor la sane. Por Carolina, que tiene cáncer, el Señor le quite y regrese su completa sanidad. Gloria a Dios. Por Yolanda Simiente, que le... Hay unas peticiones que no vamos a alcanzar a leer, pero ahorita vamos a darle lectura. Allá atrás siga viendo ese programa, Unidos en el Amor de Cristo. Dios lo bendiga. Amén.